Hoy voy a compartirte 3 tips para salir del síndrome de parálisis por análisis. Déjame compartirte pantalla para que esto sea más interesante y dinámico. Y lo que quiero compartirte hoy es que si eres de las personas que te sientas frente a la computadora o te pones con todas las acciones que tenías programadas hacer en tu agenda y no logras culminar o no sabes por dónde comenzar, este video va a ayudarte porque lo que puedes estar experimentando es el síndrome de parálisis por análisis, de tanto pensar y de tanto analizar las situaciones futuras que se pueden ocasionar por la inacción o acción de esas tareas en particular, te llevan a paralizarte. Lo primero que quiero compartirte es el tema de que cuando nosotros podemos trabajar con estos 3 tips que voy a compartirte a continuación, van a comenzar a suceder 2 cosas fantásticas y maravillosas en tu vida. Lo primero es que tu mente va a reconocer que hay otros caminos que van a generarle mejor salud mental, mejor salud en tu cuerpo, mejor bienestar o mayor bienestar en tu vida. Tu mente va a comenzar a decir cosas como, vale la pena tomar estas acciones porque estamos trabajando por ese gran proyecto, por ese gran objetivo, por ese big goal que tenemos, por lo menos en nuestros negocios. Por ejemplo, que estamos hablando aquí de nuestros negocios. Pero esto también puedes aplicarlo en tu vida. Lo otro que va a suceder es que tu alma va a comenzar a recordar que vino a este mundo no para vivir en constante sufrimiento, que estás trabajando en tu negocio no para estar en sufrimiento y en sacrificios, sino que estás trabajando en tu negocio para vivir esa vida que tú sueñas, no más allá de simplemente ideas que tienen otras personas, sino realmente desde tu esencia, desde lo que tú quieres. Entonces, vámonos con estos 3 tips que van a ayudarte a salir del síndrome de parálisis por análisis. Y el primero, dejen aquí y me quito para que puedas ver bien las letras, es el desconocimiento del punto de partida. En muchas ocasiones nos hablan y en muchas técnicas para diseñar objetivos, nos hablan del lugar, de cómo llegar a ese lugar, de cómo plantearnos la meta, de cuáles son los recursos, las herramientas que necesitamos para recorrer el camino. Pero muy pocas veces nos hablan de que debemos tener conciencia y certeza real, sin decirnos mentiras, ser completamente honestas con nosotras mismas, del punto de partida en el que nos encontramos ahora para poder comenzar a llegar a esa meta. Ese punto de partida te va a ayudar a tener conciencia de los recursos con los que cuentas ahora. Por ejemplo, recurso económico. Para poder llegar a ese lugar, necesito dinero. ¿De dónde lo voy a obtener? ¿Cuáles son las inversiones en temas de dinero que voy a hacer para poder llegar a ese lugar? También en temas de tiempo. ¿Con cuánto tiempo real cuento hoy para poder invertir en ese gran objetivo, en ese big goal que tengo para poder llegar? Y bien importante, ¿con qué recursos de habilidades cuento? Aquí vamos a hablar de un tema que veo que es como muy recurrente en las emprendedoras y en mi caso fue así en el pasado, que es el tema de vender. Por ejemplo, imaginemos que quieres tener la habilidad de vender, de sentir esto un hábito en tu vida diaria, porque es tan importante para los negocios digitales el tema de vender. Dejar un poco de lado este marketing pasivo que solamente nos dice que el cliente debe llegar a comprarnos el producto y combinarlo y hacer más acciones del marketing activo que nos dice que también nosotras somos responsables, la primera persona, el protagonista de ir a buscar el cliente y concluir las negociaciones de venta. Entonces, ahora puedes estarte preguntando cosas como, pero ¿y cómo adopto este nuevo hábito en mi vida de vender? De tener la habilidad, de aprender la habilidad de vender. Y bueno, voy a compartirte algo que muchos expertos nos han dicho durante todos estos años y es que lo más fácil para adoptar un nuevo hábito es tomar ese hábito que queremos adoptar, que queremos que se convierta en una habilidad en nuestra vida y añadirlo a un hábito enraizado en tu rutina. Es decir,
que es como esas cosas que siempre haces en tu día a día o de manera constante. Por ejemplo, el tema de la primera taza de café. Miren, ¿quién me ha dicho que la primera taza de café o esa primera bebida no está ya como ese momento sagrado que tenemos muchas mujeres o muchas personas en la actualidad? Por ejemplo, esa es una de las cosas con las que para mí es más fácil adoptar un nuevo hábito. Como yo tengo el hábito de tomarme mi primera taza de café a eso de las 9 de la mañana, porque me gusta tomármela varias horas después de haberme levantado. Se dice que por lo menos tendría que ser una hora, hora y media después de levantar. Entonces yo intento que sea como por lo menos 3 horas o 2 horas después de haberme levantado. Entonces, esa primera taza de café, como ya es enraizada, ya está allí en tu rutina, ya está allí en la rutina, lo que yo hago particularmente es que en esos momentos es que aprendo de esa nueva habilidad e implemento cosas de esa nueva habilidad que quiero aprender, que quiero tener como un hábito en mi vida. Por ejemplo, imaginemos el tema de vender. Entonces, aprendo de técnicas de venta, verifico cuáles son las mejores según mi tipo de personalidad y comienzo a implementar. Entonces, en esa primera taza de café es con donde escribo esos emails de venta o hago las cartas de venta o me animo a escribirle a un cliente potencial directamente para poder tener una negociación, una llamada de venta con ese cliente potencial. Este es el primer tip que va a ayudarte un montón a salir de la parálisis por análisis y es adoptar nuevos hábitos con la técnica que acabo de contarte. El segundo tip es el miedo al fracaso y lo que te recomiendo aquí es tomar una hoja de papel y dividirla en 3 columnas. Lo que vamos a hacer allí es que en la primera columna vas a escribir ese miedo paralizante que tienes. Vamos a retomar este caso de estudio que es muy recurrente en las emprendedoras digitales, que es el miedo a vender, que es el miedo a ofrecer y a que le digan que no. Vas a escribir entonces tu miedo y en la siguiente columna vas a escribir lo peor que te puede pasar. Vamos a colocar primero escenarios bastante drásticos o bastante trágicos. Realmente una de las cosas que me dicen a mí los clientes en las sesiones uno a uno es que sienten que el corazón se les va a salir cuando hacen un ofrecimiento o cuando hacen este primer paso hacia una venta directa con sus clientes potenciales o prospectos. Y aquí la pregunta que te invito a hacerte es, ¿realmente el corazón se te va a salir? Te invito a que respondas. Luego entonces algo que nos sucede a muchas personas, a todos los seres humanos, es pensar literal que nos va a comer el león, porque nosotros venimos programados, nuestro ADN está programado a que podamos salir de situaciones de peligro. Cuando nosotros vivíamos en las cuevas, lo que hacía la adrenalina que generaba era lo que nos ayudaba en ese entonces a salir de zonas de peligro, es que comenzaba a subirse la sangre, comenzaba a suceder esto que es la adrenalina y teníamos esta fuerza para correr, para evitar que nos comiera el león. En la actualidad, el cerebro, la mente lo que piensa es que literal, cuando tú estás haciendo acciones que son acciones que te generan muchísimo miedo, es que viene un león detrás de ti y que tú tienes que escapar. Y entonces comienza a generar eso y te dice, escapa de esta situación. Y si para ti es paralizante el tema de vender, va a decir, no lo hagas, porque esto, si tú no sales de ese lugar, te va a comer el león. Lo hace de manera inconsciente y comienza a generar muchas parálisis en acciones actuales que tienes. Entonces aquí es preguntarnos realmente, ¿me va a comer el león? Y concluir el ciclo, porque tu mente solamente con hacernos la pregunta a veces no va a entender con que nos digamos, sí, no me va a comer el león, no va a pasar nada. Puedes concluir el ciclo con acciones que bajen esos niveles de adrenalina. Puede ser, por ejemplo, salir a caminar, hacer 10 saltos, abrazar un árbol. Y bueno, hay muchas acciones que puedes ver aquí en YouTube o en Internet que van a permitirte reconocer cómo salir de ese ciclo de adrenalina. Y el último, lo último que usualmente me dicen los clientes o que nos pasa cuando no vemos qué es lo peor que nos puede pasar con este miedo paralizante, es que nos los tomamos demasiado personal. Y es que pensamos
que esta persona nos va a, o este prospecto nos va a tener rabia, nos va a calumniar o nos va a hacer ver mal o nos validamos también frente a esta persona. A mí personalmente, frente a este punto en particular, lo que me ayudó un montón fue un libro que leí hace muchísimos años y que sigo leyendo, es como estas Biblias que sigo consultando, que es Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, en donde uno de los acuerdos es no te tomes nada personal y explica cómo podemos dejar este bucle de pensar que todo es personal cuando nada es personal. Lo siguiente que vamos a hacer en para poder tener este tip es de dónde nace ese miedo. Y es que debemos reconocer si es un miedo interno o un miedo externo. Los miedos internos es como, por ejemplo, cuando fuimos niños y tal vez intentamos vender algo o intentamos llegar a alguien, intentamos acercarnos a alguien y nos dijeron no de una forma muy abrupta, tal vez muy drástica o hasta de una forma brusca. Y entonces es allí donde podemos sanar estos recuerdos que tenemos frente a la idea de que nos digan que no. Pero lo peor, yo pienso también aquí, es cuando viene de una idea externa. Cuando, por ejemplo, en mi caso lo que sucedió es que para mí era muy simple cuando yo comencé este negocio vender y crear productos digitales tipo descargables, imprimibles, ebooks, porque a mí me encantaba. Yo sentía que de esta forma yo podía ayudar mejor a más personas, porque por supuesto los precios de venta son menores. Pero cuando yo comencé a contratar mentoras, cuando comencé a ir a grupales, me ayudaron muchísimo, pero también me llenaron de ideas preconcebidas por el mercado, de ideas preconcebidas por la industria, en que si no ganábamos, si no generábamos unos ingresos exactos, unos ingresos o no partíamos de allí, no generábamos mínimo ese ingreso, no éramos personas exitosas. Y eso comenzó como a introducirse en mi rutina y en mi día a día, generando un parálisis de accionar, porque yo decía, ya he tomado acción por todos lados, pero yo no llego a esa meta. Y luego me di cuenta que es que esa meta no era mía, esa meta era de otra persona. Cuando yo solté ese resultado, cuando yo solté esa obsesión que tenía, ahí empezaron a llegar mejores resultados que nunca antes ni siquiera me había soñado. Luego nos vamos a este tercer tip, que es la sobrecarga de información y de opciones. Y aquí son varias cosas. Primero, que cuando tenemos muchos proyectos, muchas ideas a la vez, podemos sentirnos abrumadas. Empezamos a saber, oye, pero ¿por dónde comienzo? Y seguimos viendo ideas y seguimos anotando ideas y pensamos que las ideas tienen que desarrollarse desde ese momento y tienen que lanzarse, crearse, expandirse en ese mismo momento, en ese mismo día, porque a eso venimos acostumbrados cuando vemos videos muy cortos en las redes sociales que nos dicen que en un minuto una persona pasó de tener 0 ingresos a 100,000 ingresos al mes. Y entonces nuestra mente lo que piensa en ese momento es que si nosotras no tenemos los resultados en esa rapidez, pues que no somos exitosas. Y entonces comenzamos a abrumarnos, comenzamos a sobrecargarnos de información y no logramos que nazcan estas nuevas ideas. Y lo peor de todo es que no logramos ver como ese mapa de ese lugar al que queremos llegar, ese gran proyecto, ese gran objetivo, ese big goal al que queremos llegar. No logramos como en nuestra mente visualizar cuál es el mejor camino para nosotros. No logramos visualizar ni siquiera el punto de meta, no logramos visualizar el punto de partida, no logramos visualizar los diferentes caminos que nos pueden llevar allí porque estamos abrumadas. Y para esto quiero compartirte una masterclass que he creado para ti que va a ayudarte a tomar acción de manera práctica y efectiva y alineada contigo mismo, que se llama calendario maestro. Esto es una masterclass de 60 minutos donde vas a aprender 8 pasos, en 8 pasos, qué es lo que debes ir implementando de una vez.
De hecho, en la grabación de esta masterclass, varias veces voy a invitarte a que hagas una pausa para que puedas tomar acción de manera inmediata y así toda la información que estás recibiendo durante esta clase no se quede como una información pasiva, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que termines de ver esta clase con el calendario hecho, con claridad en tu mente y con una sonrisota en tu rostro. Además, vamos a enseñarte a escribir y a diseñar ese big goal, ese gran objetivo en 10 minutos, donde vas a tener certeza de que eso es lo que tú realmente quieres y cómo es que ese gran objetivo puede cumplirse en un periodo determinado. Conocerás cómo apoyar a tu gran objetivo y cómo plantearte actividades que te ayuden a lograrlo. Contarás con varias preguntas poderosas que te darán luz en tomar decisiones para eliminar lo que no funciona. Además, tomarás tus materiales si vas a diseñarlo en calendario físico, como un calendario físico. También vas a poder hacerlo digital si eres una chica geek y quieres hacerlo mejor en digital. Y vas a comenzar a conocer un sistema simple para plantearte ese calendario y todas las acciones que deben estar en él, que te van a ayudar a cumplir ese gran objetivo. Toda la planeación del calendario maestro será tomado de un caso real que se trajo a esta masterclass para materializar ese sueño en compañía de ti. Y así puedes guiarte de algo que ya está sucediendo y tomar ideas de allí. Conocerás cómo se te hará re simple llevar las acciones que están en este calendario a tu rutina y a lo que debes hacer cada día, evitando a que vuelvas a sufrir del síndrome de parálisis por análisis, porque aquí la toma de acción en conciencia y alineación con tus sueños ya han encajado y combinado perfectamente. Te invito en la descripción a que hagas clic y puedas adquirir y ver esta masterclass. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao.